Entré, hechizado, y de un montón cubierto de telarañas agarré el volumen más cercano y lo leí al azar, temblando al ver las raras palabras que parecían guardar algún arcano monstruoso para quien lo descubriera. Después, buscando algún viejo y taimado vendedor, solo encontré el eco de una risa. H. P. Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft, hijo único de Sarah Susan Phillips y de Winfield Scott Lovecraft, nacido el 20 de agosto de un lejano 1890 en Providence, Estados Unidos. Lovecraft sufrió una infancia muy dura, pues cuando solo tenía 3 años de edad su padre falleció, quedando únicamente a custodia de su madre, misma que aparentemente no tenía muy buena relación con su hijo, siendo esta una de las razones por la que muchos críticos especialistas mencionan que es una de las principales causas por el cual su conducta de Lovecraft. Curiosamente, Lovecraft mantenía una muy buena relación con su abuelo materno, el gran empresario Whipple Van Buren Phillips, quien se presume fue gracias a él que se introdujo al mundo de la literatura, pues junto a su abuelo, en su gran mansión, se la pasaban horas en la biblioteca leyendo los títulos clásicos que tenían ahí, algunos como La Ilíada, La Odisea. Lovecraft fue considerado como un niño superdotado, pues a los 15 años escribió su primer relato llamado La Bestia de la Cueva, influenciado por autores como William H. Hudson y Edgar Allan Poe, permitiéndole innovar los cuentos de terror gracias al trato singular de sus narrativas y atmósferas en las que se desenvolvían sus historias, acercando a lo que hoy en día se conoce como ciencia ficción. En 1904 fallece su abuelo materno, dejando un gran vacío en Lovecraft, haciendo que éste llegara a pensar incluso en dejar este mundo. Sin embargo, y gracias a la tendencia que estaba ganando en esa época, es que no cometió esta locura. Sin embargo, desde ese año y hasta 1908 es que decidió vivir su vida como un ermitaño, pues apenas si tenía un poco de contacto con los humanos, específicamente con su mamá y con sus tías. Durante este periodo, Lovecraft únicamente se dedicó a escribir poesía. Su vida dio un giro inesperado, cuando en una ocasión, molesto por lo aburridas que eran las historias románticas de aquella época, es que envió una carta a la revista Argosy, revista estadounidense que fue publicada desde 1882 y hasta el año de 1978, donde se quejaba de uno de los relatos de Frederick J. Jackson, uno de los escritores más populares de aquella época, provocando un mar de opiniones entre defensores de Jackson y por otra parte defensores de Lovecraft. Esto hizo que llamaran la atención de Edward F. Das, quien era presidente de la United Amateur Press Association, invitando a Lovecraft a unirse a ellos en 1914. Y no fue hasta el año de 1917 que, bajo influencia de algunos amigos, es que Lovecraft aceptó, dando inicio a uno de sus relatos populares como La Tumba y Dagon. En 1921, Lovecraft acudió a una convención de escritores aficionados en Boston, lugar donde conoció a la escritora Sonia Holt Green Davis, quien se convertiría en su esposa en el año de 1924, haciendo que Lovecraft se mudara a Nueva York,
específicamente en Brooklyn. Solo 2 años después, en 1926, acordaron ambas partes un divorcio amistoso, pues esto debido a las complicaciones económicas que tenían, haciendo que Lovecraft y su esposa se separaran, pues no le veían futuro a su matrimonio. Después de la separación, Lovecraft continuó viviendo en Nueva York, donde después de mucho buscar y no encontrar alguna ocupación, comenzó a sentir una aversión por la vida neoyorquina y sobre todo por los inmigrantes en general. Durante esa época, Lovecraft se volvió al fascismo, pues consideraba que quien no fuera de origen anglo-germánico era simplemente alguien inferior. Irónicamente, esta ideología aumentó cuando veía que muchos de los inmigrantes terminaban siendo contratados en los trabajos a los que él simplemente le negaban, dando inspiración a que Lovecraft creara un relato pequeño llamado Él. En algún punto de su vida, Lovecraft terminó siendo un escritor fantasma, es decir, escribía obras de manera profesional, pero bajo el nombre de otros escritores. Críticos mencionan que Lovecraft desarrolló 3 etapas a lo largo de su vida, 3 etapas que, al menos en cuanto a su evolución literaria, quedan organizadas cronológicamente de la siguiente manera. La primera etapa de ellas fue considerada como una etapa gótica, que abarcó del año de 1905 al año de 1920, en donde se encuentran títulos como La bestia de la cueva, 1905, La tumba, 1917, Dagon, 1917, El testimonio de Randolph Carter, 1919 y La dulce Ermengarde, entre los años de 1919 y 1921. La segunda etapa es considerada como onírica, misma que cubrió del año 1920 al año de 1927, donde se encuentran títulos como Los gatos de Ultar, 1920, Los otros dioses, 1921, Las ratas en las paredes, 1923 y La llamada de Cthulhu, 1926. Y por último, la etapa que los críticos consideran por lo menos la que más marcó a Lovecraft es la de filósofo cosmicista, que va desde el año de 1927 al año de 1937, donde Lovecraft quería dar a entender que el universo es un todo inmenso y hostil. En esta etapa se pueden encontrar obras como La historia del Necronomicron, 1927, El que susurra en la oscuridad, 1930, Los sueños en la casa de la bruja, 1932, El ser del umbral, 1933 y El morador de las tinieblas, 1935. Esto, claro, solo por mencionar algunos de sus títulos. Definitivamente, su obra expresa de una manera muy certera lo que fue la vida de Lovecraft, pues pasar por una infancia difícil, vivir aislado de las personas, momentos económicos complicados, concentrarse y vivir dentro de sus mundos, dejaron huella desatando en su cabeza esta gran y peculiar forma de ver las cosas para crear el inmenso y característico mundo literario del gran H.P. Lovecraft. Es así como un 15 de marzo de 1937, en pobreza total y sobre todo en un gran anonimato, es que el escritor y revolucionario del género literario de horror muere a causa de cáncer intestinal en el hospital de Jane Brown Memorial en su natal Providence, Estados Unidos, dejando, sin duda alguna, una obra que está por demás recomendada si eres fanático del terror, además de ser considerado como una gran inspiración para autores de la época como el gran Stephen King. Si tú eres un amante del terror y no has leído alguna de las obras de Howard Phillips Lovecraft, léelo, no te vas a arrepentir.
Es así como termina la historia de un gran personaje del género del terror.